Sucumbir a un poder superior. La finalidad de este video es resumir y explicar el libro La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé, donde se plantea cómo se da ese proceso de apropiación del territorio, conquista y colonización. El libro arranca de la siguiente manera. Este libro no está destinado formalmente a nadie, pero ha sido escrito, ante todo, para las víctimas palestinas de la limpieza étnica de 1948. Solo cuando puedan regresar, sentiré que este capítulo de la catástrofe por fin ha terminado como todos deseamos, para permitirnos vivir en paz y armonía en Palestina. Ahora bien, el capítulo 1 se plantea explicar qué es una limpieza étnica. Ilan Pappé lo desarrolla de la siguiente manera. Por un lado toma la definición de la enciclopedia Hutchinson, la definición del Departamento de Estado de Norteamérica y la definición de la ONU. Esto lo podríamos condensar de la siguiente forma. La limpieza étnica la podemos definir como una política de un grupo particular para eliminar sistemáticamente de un territorio a todo un grupo, ya sea por razones de origen nacional, étnico o religioso, acompañado de la necesaria violencia conectada con operaciones militares, frecuentemente, y con los medios necesarios, violaciones de los derechos humanos, violaciones del derecho internacional, violaciones propiamente dichas, exterminios, voladuras de casas, desplazamientos forzosos, los cuales se enmarcan dentro de lo que sería la infracción a la Convención de Ginebra de 1949 y de todos los protocolos posteriores que se desarrollan en el 77. Así por lo menos lo entiende Drazen Petrovic. Bien. Ilan Pappé va explicando y va tomando citas de diferentes personas. Por ejemplo, la primera de Leo Motzkin dice: nuestra idea es que la colonización de Palestina debe proceder en dos direcciones: el asentamiento de judíos en Eretz Israel y el reasentamiento de los árabes de Eretz Israel en áreas fuera del país. Y prosigue Pappé: la mitad de los pobladores nativos de Palestina fue expulsada, se destruyó la mitad de sus pueblos y ciudades, y solo poquísimos de ellos consiguieron regresar. Ahora bien, esto nos permite entender cuál es la finalidad, o sea, qué se buscaba hacer, qué es lo que se hizo, y tratar de entender si esto se enmarca en la definición de la limpieza étnica. Ahora bien, el capítulo 2 de la limpieza étnica de Palestina se llama La búsqueda de un Estado exclusivamente judío. Al mismo tiempo vamos a encontrar lo que son las motivaciones ideológicas del sionismo para hacerse con ese territorio. Y bien, Ilan Pappé explica que el sionismo como motivación ideológica tiene la secularización y la nacionalización del judaísmo. Ese aspecto religioso convertido en una concepción nacional, en una ideología nacional, en una idea nacional que se materializaría en la construcción de un Estado exclusivamente judío. Bien, en tal contexto tenemos que ir a algo que Ilan Pappé en este libro por lo menos no desarrolla en profundidad, pero sí lo hace en el libro Los mitos de Israel, donde explica el mito de un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo, o el desierto, esta idea de conquistar el desierto como desprovisto de civilización. La idea no es profundizar en ese otro libro, pero lo que nos permite es entender cómo era la coexistencia de las diferentes religiones en la región del Próximo Oriente,
donde no hay coexistencia de tinte nacional sino religiosa, dice el autor, donde además conviven y al mismo tiempo vamos a encontrar desestructuraciones por el mismo proceso que se va a ir desarrollando en la modernización de fines del siglo XIX en el Imperio Otomano. A medida que esto pasa, nos vamos a encontrar con el desarrollo del sionismo, nos vamos a encontrar con migraciones hacia la tierra de Palestina, migraciones que van a ser trabadas por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, vuelvo, no profundiza el Mbappé en esto, pero podríamos resumirla con la siguiente forma. Hay una expoliación de las provincias del imperio, hay revueltas, hay movilizaciones, hay reclamos a los cuales se responde con deportaciones, con hambrunas propias de la guerra, porque pensemos que todo desarrollo, toda comida, todo va a ir hacia la industria bélica. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es necesariamente una economía redirigida. Ahora bien, a medida que se va a ir desarrollando la Primera Guerra Mundial, vamos a encontrar el acuerdo Sykes-Picot por un lado y la declaración Balfour por el otro. La declaración Balfour va a ser una clave que va a encontrar el sionismo como justificación de las autoridades británicas para establecer un hogar nacional judío en Palestina. Por otro lado, el acuerdo Sykes-Picot lo que hace es dividir parte del territorio del Imperio Otomano o del ex Imperio Otomano en dos mandatos: el mandato británico y el mandato francés. Bien, ¿qué implicancias tiene esto? Por un lado, vamos a tener una continua migración de judíos a Palestina, la estructuración de los kibbutz y una llegada de no grandes, pero el autor lo plantea como llegada de capitales para inversión. Se va a ir desarrollando lo que es la Haganá, a posterior el Irgun, la banda de Stern, y vamos a encontrar alineamientos con las autoridades británicas. Lo que va a hacer Gran Bretaña es, a partir de la década del 20, estructurar o desarrollar una estructura política mitad y mitad judía, mitad palestina. Esto es algo claramente rechazado por los palestinos porque entienden que es su territorio, no es el territorio de los judíos o del sionismo. ¿Cómo puede ser que una minoría, una porción minoritaria de la población sea equivalente a la mitad política de la otra? Bueno, ahí está en gran parte el rechazo. Ahora bien, a medida que esto va teniendo lugar, que las migraciones van teniendo lugar, lo que encontramos es una especie de simbiosis entre los británicos y los sionistas. Al mismo tiempo, todas estas personas que fueron accediendo a las tierras, o sea, que fueron comprando tierras en Palestina, van a aplicar una forma colonizadora o una forma de ocupación diferente a la que ya tenía lugar en la región. Antes venía grandes capitales, le compraba a un terrateniente una porción de tierra y cobraba algo así como una cuota de los aldeanos palestinos. Bien. La política sionista es diferente. El sionismo no plantea esta estructura de pagame una cuota mensual o anual, sino más bien acá te vas y me quedo yo. Entonces vamos a encontrar de a poco una estructura diferente de colonización. Pensemos que una persona compra la tierra y dice, listo, yo me voy a sentar acá. Vos no, vos te vas. Esto va a generar conflictos. No solamente genera conflictos el ascenso de la población judía, el acceso a las tierras, sino también, el mismo colonialismo. O sea, a todo esto, el mandato británico era el que gobernaba Palestina. Todo el territorio estaba bajo gobierno de la autoridad británica. Entonces, vamos a tener desarrollo, ya en la década del 30, vamos a tener movimientos anticolonialistas, nacionalistas, algunos panarabistas, comunistas, socialistas, incluso desarrollos feministas, que van a estar asociados o que se van a ir estructurando, plantea Dakley, todos bajo
el anticolonialismo. Incluso cuando Leila Dacli en Historia Contemporánea de Medio Oriente plantea el desarrollo del movimiento feminista, lo hace asociado a ello, asociado al anticolonialismo, al antiimperialismo. Ahora bien, la autoridad británica le va a permitir al sionismo estructurar la Haganá. La Haganá es la histórica fuerza de defensa del sionismo, que de defensa no va a tener nada, porque lo que se va a encargar de hacer es destruir poblaciones, destruir aldeas, entre otros. Entonces, todo esto va a ser una especie de preparación militar. ¿Y cómo se va a ir estructurando del otro lado, del lado árabe? Bueno, vamos a tener los levantamientos palestinos del 29 y la gran revuelta árabe del 36. ¿Qué suscita esto? Bien, vamos a tener una gran represión y un descabezamiento del movimiento palestino. Los líderes del movimiento palestino van a quedar o exiliados o muertos, y que incluso en este contexto los sionistas van a tener a Charles Wingate, o Orde Charles Wingate, que es el muchacho que está acá a la derecha, que estructura o que entrena a las fuerzas paramilitares del sionismo. Incluso cuando se dé la preparación hacia la Segunda Guerra Mundial, hacia el 39, las aldeas palestinas van a ser el campo de entrenamiento para el sionismo. Las aldeas van a ser como el campo de batalla. Y los aldeanos palestinos, incluso los hombres en edad militar igual para el sionismo es personas hombres entre 10 y 5 años, entre 10 y 50 años. Dato muy relevante ahí a la hora de pensar en las infancias. Pero bien, se entrenan matando palestinos, reventando las aldeas. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahí es un claro alineamiento con el Imperio Británico. Más bien, para conquistar, porque primero los entrenamos, primero vamos con el Imperio Británico, mano a mano, tensiones más, tensiones menos, pero hay una especie de confluencia. Pero para conquistar, primero hay que estudiar, negro, como diría el gran Ricardo Iorio. Esto es lo que plantea Joseph Bates. Joseph Bates, titular del Fondo Nacional Judío, es quien se encarga de buscar financiamiento para contratar cartógrafos, geógrafos y todo tipo de especialistas árabes o arabistas, que nos hace pensar claramente en la antropología de fines del siglo XIX, donde se conoce para conquistar. Vamos hacia territorios que no conocemos o que conocemos parcialmente, nos involucramos, nos adentramos y tratamos de sacar la mayor cantidad de información posible. Esa información nos va a ayudar para saber qué tensiones internas hay, cómo se desarrolla en las aldeas y cómo conquistarlas. Ahora bien, cuando terminemos la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que, como ya se dijo, el movimiento palestino está completamente descabezado. Lo único que queda sacarse de encima es el poder británico. Y ya a partir del 45 hasta el 47 vamos a tener el conflicto con las autoridades británicas. Y uno dirá, bien, ¿cómo hace un grupo paramilitar para vencer un imperio? O el imperio no se mueve mucho, o esta gente es la elegida por Dios. Bien, vamos a tener ataques terroristas a autoridades británicas, lo cual va a ser respondido por los ingleses con el desarme. O sea, no se plantea juicios, encarcelamiento, no. Por favor, darme las armas, no mates más autoridades del gobierno. Bien, esto va de la mano con el contexto. A los judíos los habían exterminado en Europa, o habían tratado de exterminarlos. Tenemos el holocausto nazi, que se plantea la destrucción de los palestinos. Entonces, en tal contexto, es que se va a ir moviendo nuestra figura a la derecha
siempre a la derecha donde está esta gente, de Ben Gurión. Ben Gurión es el arquitecto de la construcción del Estado de Israel, de la limpieza étnica de Palestina, de la apropiación del territorio y de la estructuración de un movimiento político que necesita un territorio propio y que va a encontrar en la región de Palestina, que va a encontrar en 1945-46 el momento específico para asociar al movimiento sionista al pueblo judío. Es decir, esta secularización y nacionalización del judaísmo. Y a partir de acá es que vamos a ir encontrando cómo pega lo que es la partición y la resolución 181. Bien, entramos al capítulo número 3. El capítulo número 3 plantea, o se llama de la siguiente forma: partición y destrucción, la resolución 181 de la ONU y en su impacto. Primero, al igual que Turf, Gran Bretaña empieza a dar pasos al costado hacia 1947. No puede contener, por un lado, y por el otro lado tiene que resolver lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Y la ONU es la que se encarga de armar un plan. ¿Un plan de qué? Un plan de partición. Esto que nosotros conocemos como la resolución 181, que a la derecha vemos que plantea una porción de territorio para el Estado árabe y otra población para el Estado judío. ¿Cuál es el problema de este? Bueno, por un lado, jamás se plantea nada para evitar la limpieza étnica. Jamás se tuvo en cuenta los intereses de los palestinos. Y al mismo tiempo, así lo plantea Ilan Pappé, darle esta porción de territorio a los judíos forma parte de una especie de compensación por el holocausto. Como te hicimos todo esto, te vamos a dar esta zanahoria, porque la verdad que, no sé, es como cuando paga el seguro por un choque. Toma, te damos esto. Bien, este plan de partición va a aumentar la tensión. Vamos a ver que la Liga Árabe va a boicotear todos los acuerdos, va a plantear que no es posible la estructuración de un Estado judío en esta región. Aparte son población minoritaria, no llegan ni siquiera al 50%, y el plan de partición plantea darles arriba del 53-54% de la tierra. Entonces, vamos a ver que esto genera el aumento de la tensión para lo que es la primera guerra árabe-israelí. Ahora bien, 1947 comienza la retirada británica. 1947 arrancan los ataques del protoestado judío para con los aldeanos palestinos y los pobladores palestinos de la ciudad de manera coordinada y estructurada. A esto, que ya es el capítulo 4, Ilan Pappé lo denominó ultimátum plan maestro. Bien, arrancan los ataques judíos contra las aldeas y los barrios palestinos. En menos de un año vamos a tener 250.000 expulsados. Las armas para hacer todo esto van a provenir de la Unión Soviética y apoyadas por lo que es el movimiento comunista lo que a posteriori va a ser Israel. Al mismo tiempo hay una negociación entre Ben Gurión y el rey Abdullah de Transjordania, a posteriori Jordania, para repartirse el territorio. Es decir, esto que habíamos dicho, que era mitad para un Estado árabe y mitad para un Estado judío, Ben Gurión y Abdullah van a decir, bueno, mitad para vos, agarramos pedazos y nos los dividimos. Vuelvo, a nadie se le preguntó, a ningún palestino se le preguntó si estaba de acuerdo con esto. Bien. Ahora, ya tenemos el territorio definido, ya hemos demostrado que somos el ejército más importante de la región. Ahora lo que queda es
completar el expolio de Palestina. Entonces comienza lo que es la represalia. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir encontrando en este momento ataques de tipo guerrillero, digámosle, por parte de movimientos árabes hacia autobuses judíos, convoys y demás. Todo esto va a ser la excusa perfecta para que la Haganá desarrolle la represalia. Van a ser ataques como respuesta a la respuesta árabe al plan de partición. Ahora, mientras la Haganá revienta huelgas, revienta árabes, revienta palestinos, la población palestina sigue su vida como si nada. ¿Por qué? Y dice Ilan Pappé: a lo largo de los siglos, el país había pasado de mano en mano, ya fuera bajo el dominio de invasores europeos o asiáticos, o como parte de imperios musulmanes. Es decir, el palestino ya estaba acostumbrado a ser dominado. Ya estaba acostumbrado a estar bajo un imperio. El tema es que ahora era diferente. El colonialismo sionista va a tener otra forma. ¿Por qué? Porque va a ser el que se va a encargar de la limpieza étnica. Entonces, siguiendo con este capítulo de ultimar un plan maestro, Ilan Pappé comienza con lo que es el desarrollo del reconocimiento violento. El reconocimiento violento era propio de las aldeas rurales. Llegaba las fuerzas sionistas, repartían volantes y les decían a las personas que si llegaban a colaborar con el ejército árabe de liberación, las iban a reventar. Pero, para que esto sea más creíble, agarraban a personas al azar. Hombres en edad militar, de 10 a 50 años. Mataban a alguno de ellos y los dejaban ahí. ¿Para qué? Para aplicar el terror en la población. Bien, por otro lado vamos a tener la táctica del 8. La táctica del 8, le digo yo, no le dice así Ilan Pappé, pero es la de largar un barril desde la zona alta de las colinas, un barril con petróleo o con algún líquido inflamable, tirarle un par de tiros o mandarlos prendido fuego, como sea más cómodo, hacia las calles. Entonces, cuando las personas salían de sus casas a querer apagar ese fuego que se estaba desparramando, el Irgun, la Haganá o el grupo específico en ese momento les respondía con tiros. Los mataban con ametralladoras. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Una forma específica de infundir el terror y de expulsar a la gente. Por otro lado, vamos a tener la táctica taller. La táctica taller consistía en llevar un auto a un taller palestino, un auto que era un coche bomba, y que explotara. O sea, yo lo llevo y cuando el mecánico palestino lo abre, ¡pum!, explota. Bien, a partir de esto, 1947 todavía. A partir de acá vamos a ir encontrando unas ciertas resoluciones en lo que es el seminario. El seminario es una institución que se va a ir desarrollando entre el movimiento sionista para ver qué hacer. Vamos a ver que hay una gran ineficacia en este reconocimiento violento. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. O sea, no podemos andar reconociendo si este chico tiene 10 años, si tiene 9, si tiene 8, si tiene 11. Hay que matarlo. Entonces, vamos a ver un paso de la represalia al ataque terrorista a mansalva. Acá empieza, por ejemplo, hay un bombardeo a un hotel el 5 de enero de 1948, que ahora no me acuerdo cuál es, pero está en la imagen de la derecha, no recuerdo cuál es. No me lo voy a acordar ahora tampoco. Pero vamos a ver desarrollos de ataques y al mismo tiempo diferentes concepciones. Por ejemplo, Yigal Allon plantea que pedir la paz es una debilidad. Isaac Zadeh dice que estábamos equivocados al iniciar solo acciones de represalia. Lo que se necesitaba era influir en las tropas la idea de que la agresión es ahora el talante y el modo. E incluso se va a dar la deshumanización del enemigo.
al mismo tiempo que la consolidación del nosotros. ¿No ha llegado el momento de deshacernos de ellos? ¿Por qué hemos de continuar manteniendo estas espinas en nuestra carne?, decía Joseph Bates. Ahora, es muy importante acá pensar cómo se da esto. Volvemos. Ataques. Un grupo ataca a un lugar, otro grupo ataca a otro. Se empiezan a hacer reconocimientos y ataques terroristas. Y se empieza ahora a deshumanizar. ¿Por qué? Porque los árabes son todos nazis. Y nos quieren exterminar ellos a nosotros. Es decir, quieren llevar adelante un segundo holocausto. Este chamullo, esta mentira, esta propaganda política, tiene que servir para infundir el miedo en la población judía, a posteriori israelí. Tiene que servir para garantizar que estas personas luchen por su supervivencia. El que no lucha, muere. Bien, llegamos a febrero de 1948 y llegamos a marzo. Acá se van a dar los retoques para el último plan de acción. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Así lo plantea el alto mando militar. Estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera: ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndoles fuego, volándolas y poniendo minas entre los escombros, y en especial aquellos asentamientos que resulta difícil controlar de forma constante, o bien organizando operaciones de peinado y control según estas directrices. Se rodea las aldeas, se realiza una búsqueda dentro de ellas. En caso de resistencia, las fuerzas armadas deben ser liquidadas y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Entonces, vemos acá, hay que hacer lo que sea necesario para hacerse con el territorio, para expulsar a esta gente que nos quiere matar a nosotros. Nosotros estamos en peligro. Bien, ¿cuál va a ser ese plan maestro? Capítulo 5. El Plan Dalet. El Plan Dalet, un programa detallado para la limpieza étnica. A la derecha vemos una imagen de la Operación Naxon que tiene características específicas. Por un lado, se plantea llegar a Jerusalén rompiendo el cerco árabe de las carreteras. ¿Por qué? Porque hay que llegar a Jerusalén, porque hay que auxiliar a los judíos que están allí. Y vamos a hacer lo que sea necesario. ¿Qué otra clave tiene la Operación Naxon? Es la de ser la primera operación conjunta de las organizaciones militares judías, del Irgun, la Haganá, la banda de Stern, y es la primera en la cual veteranos de la Segunda Guerra Mundial se incorporan a las fuerzas judías. O sea, vamos a tener una gran cantidad de soldados que supera ampliamente a las fuerzas árabes. Bien, la operación Naxon va a tener a Deir Yassin, a la masacre de Deir Yassin, de la cual Ilan Pappé cita lo siguiente de un sobreviviente. Nos llevaron uno detrás de otro, dispararon a un anciano y cuando una de sus hijas gritó, le dispararon a ella también. Luego llamaron a mi hermano Mohamed y le dispararon enfrente de nosotros. Y cuando mi madre, que llevaba a mi hermana Udra en sus brazos, pues todavía estaba amamantando, se arrojó sobre él llorando. También le dispararon. Y a la derecha tenemos una imagen de freetruthproject.com en la cual se ve un padre llorando a un hijo y una gran cantidad de personas en el piso, muertas, ¿no? Bien. A posteriori, el autor habla del urbicidio de Palestina. Vamos a encontrar en Haifa el bombardeo, tropas británicas que huyen, lo que es la operación deshacerse de la levadura, sacarse de encima la levadura, lo que es la masacre en Safed, la masacre en Jerusalén bombardeando barrios palestinos, la contaminación del acueducto de Karim o de Akrim o Kramin, o dependiendo el texto y la fuente se llama de diferente forma, pero es Karim, Akrim. ¿Cómo se da esto?
Bien. El Haganah lo que hace es contaminar un acueducto que se va dirigiendo hacia regiones más bajas, con las cuales Acre alimentaba, cultivaba y demás, y le ponen tifus. Yo no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas, es decir, de mandarle tifus o influencia boogie boogie a otra región, pero lo que hacen es que la gente se muera. O sea, la gente se muere consumiendo el agua, se enferma. Esto, dice Ilan Pappé, es supervisado por la Cruz Roja, pero la Cruz Roja no dice nada, o sea, es muy leve con las críticas. ¿Por qué? Porque venimos del Holocausto, donde la Cruz Roja tampoco dijo mucho. Después vamos a tener el bombardeo de Baizán, la caída de Jaffa. E Ilan Pappé lo desarrolla de la siguiente manera. Con la caída de Jaffa, las fuerzas de ocupación judías habían vaciado y despoblado las mayores ciudades y centros urbanos de Palestina. La gran mayoría de sus habitantes, de todas las clases, confesiones y oficios, nunca volvería a ver sus ciudades, mientras que los más politizados de ellos contribuiría al resurgimiento del movimiento nacional palestino en forma de la OLP, para reclamar, en primer lugar y por encima de todo, el regreso como derecho. Bien. Llegamos ahora al punto que le da título a este video, que es sucumbir a un poder superior. En este punto, lo que hace Ilan Pappé es explicar cómo las tropas israelíes terminan siendo un foco de atracción para drusos, circasianos, gente que, por ejemplo, los drusos pelean en contra y después pelean a favor. Incluso se quedan dominando territorios de la mano de los israelíes. Bien, ¿cómo responden los árabes a todo esto? Esta es una gran pregunta que se hace Ilan Pappé y que incluso cuando uno lee informes del Comité el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, encuentra que el pueblo judío se enfrentó ante un ejército completamente más grande, más amplio, más poderoso. Todas las potencias, todos los países árabes de la región contra el pequeño y pobre chiquito Estado de Israel. Bien. El ejército árabe de liberación es completamente ineficaz. E incluso hay una gran falta de voluntad política para defender Palestina. A lo sumo a lo que se dedican, dice Pappé, es a controlar y a ponerle límite a las fronteras territoriales de los nuevos estados que recién se estaban independizando. Algunos se habían independizado antes, otros estaban en pleno proceso de independencia, y el más importante de la región, dice, era Jordania. Sí, la Jordania de Abdullah, que ya había pactado con el sionismo quedarse con el territorio palestino. Y encima, Abdullah va a ser el comandante de la Legión Árabe. O sea, le estamos dando el control del ejército que va a defender a los palestinos al mismo tipo que se queda con ese territorio, que se divide como si fueran dos pedazos de torta el territorio con Ben Gurión. Entonces, acá lo que encontramos, con Irak pasa parecido. Irak no se plantea la expulsión del sionismo, sino más bien la delimitación fronteriza. Incluso, vamos a ver que a posteriori, cuando termine el mandato, cuando terminen de gobernar, no me acuerdo el nombre ahora, pero de quien gobernaba en ese momento, en Irak va a haber una revolución y se juzga a esos militares, se juzga el mismo accionar del país contra los hermanos árabes, contra los hermanos palestinos. Cosas que no pasan en Jordania. Bien, hablando de traidores, el último punto del capítulo 5 cierra de la siguiente manera. Gran Bretaña permitió que la limpieza étnica tuviera lugar delante de los ojos de sus soldados y funcionarios durante el periodo del mandato, que llegó a su fin la medianoche del 14 de mayo de 1948 y obstaculizó los esfuerzos de la ONU por intervenir. Algo que quizá habría salvado a muchísimos palestinos.
Después del 15 de mayo no hay excusa para la forma en que la ONU abandonó al pueblo palestino, pueblo cuya tierra había dividido y cuyo bienestar y vida había entregado a los judíos, que desde finales del siglo XIX deseaban desarraigarlos y ocupar su lugar en un país que consideraban suyo. Bien, cuando hablamos de las posibilidades de Gran Bretaña, el autor explica que hay 2 aldeas que los británicos defienden. ¿Por qué? Porque son cristianas. Son aldeas cristianas, entonces hay que defenderlas. Y limitan, o sea, pueden limitar al accionar del sionismo, pero no hicieron lo mismo en todas las demás regiones. Por ende, acá habla el autor de traición, de una gran traición de las autoridades británicas para con el pueblo palestino. Y a posteriori, el abandono de la ONU contra los palestinos. El abandono de los palestinos. Y la complicidad. Por eso este punto se llama la traición de la ONU. Bien. A partir de acá vamos a ir al comienzo de la guerra. A esto que Ilan Pappé denomina la guerra de la mentira, o la guerra de mentira y la guerra de verdad. ¿Quién le puso guerra de mentira? Vuelvo, capítulo 6. ¿Quién le puso guerra de mentira? Blue Pasha. ¿Por qué? Primero porque hay un gran desbalance. Los ejércitos de los estados en formación, completamente ineficientes, ineficaces, mal formados. A posteriori se va a ir desarrollando una militarización de los estados. Vamos a tener una gran cantidad de efectivos, pero pese a 1948 no. Por otro lado hay un embargo bélico europeo. No se venden armas. El único que en este momento específico, dice Ilan Pappé, le va a brindar armas al Estado de Israel y a la región, es la Unión Soviética. Acá vamos a encontrar algo que va de la mano de esto de la guerra de mentira. Ilan Pappé dice, para la mayoría de los palestinos, la llegada del 15 de mayo de 1948 no tuvo ningún significado especial en su momento. No era más que otro día en el horrible calendario de la limpieza étnica que había empezado más de 5 meses atrás. Encontramos entonces acá un aumento de la retórica belicista desde el plano árabe, desde el plano judío, pero que solamente se da por el lado judío. Y al mismo tiempo, para los palestinos, no había nada raro, no había nada nuevo. Era la continuación de un desastre que ya venía pasando. Acá vamos a tener en este momento, ya avanzado en el capítulo, ya avanzado en el libro, llegando al 6, pensemos que son, si no me equivoco, son 12 capítulos. La idea es abordar todos los capítulos en este video, para que no sea tan largo, o para que no sea tan... para que sea... va a ser largo. Continuamos. Vamos a tener la excepción de Furaidis y Al-Zarqa, donde había población palestina, donde había población árabe, pero que los mismos pobladores dijeron, che, me falta mano de obra, no me lo saques, déjamelo. Ahora bien, llegamos a un punto específico, que es la masacre de Tantura. La masacre de Tantura se da como excusa ante la resistencia. Llegan las fuerzas israelíes, le piden al pueblo que se entregue, el pueblo resiste y se llevan adelante amplias masacres. Masacres como respuestas a la respuesta en venganza contra aquellos que dijeron no, yo no me someto. Bien, acá vamos a encontrar esas campañas de venganza. Acá, si uno quiere profundizar, puede ir a entrevistas de Teddy Katz, uno puede ir a el documental Tantura de Alan Schwartz o algo así, de los cuales saqué estas imágenes. Por un lado, este ex soldado, este veterano, y estos otros 2 más. Y es muy interesante cómo se ve la diferencia entre los demás territorios y la masacre de Tantura. Dice Ilan Pappé, la ofensiva se emprendió desde los 4 lados. Esto no era común, pues, por lo general, la brigada se acercaba a las aldeas por 3, lo que en términos tácticos creaba una especie de puerta abierta en el 4.º lado por la que se podía empujar a la población a huir. En este caso,
la falta de coordinación hizo que las tropas judías rodearan por completo la aldea y en consecuencia que al final se encontraran con un número muy grande de aldeanos en sus manos. A estos aldeanos los masacran al lado del mar y los entierran en un lugar donde ahora hay un estacionamiento en las costas del Mediterráneo. Para profundizar en la masacre de Tantura, recomiendo el documental, que lo voy a dejar seguramente en la descripción, porque es un documental espectacular. Es espectacular. Bien, entramos al capítulo 7, la escalada de las operaciones de limpieza, de junio a septiembre. Todavía estamos en la necesidad de hacernos con la tierra, ¿no? Somos el movimiento sionista, queremos quedarnos con la tierra, regularizar la situación de los territorios tomados, garantizar que los árabes no tengan a dónde volver, y es en este contexto que se da la primera tregua. La primera tregua lo que tiene es que hay que aflojar con el aspecto bélico. Bien, perfecto. ¿Qué hace el movimiento sionista? Revienta lo que ya había ocupado. Ocupa los territorios que ya había ocupado, los empieza a demoler. Empieza a demoler todos o gran parte de las construcciones y de las casas árabes y empieza a construirles encima a posteriori. O los plantea para destruir y construir encima. Y al mismo tiempo garantiza lo que es la muestra. Por ejemplo, esto que está acá, esta mezquita reventada, destruida y donde quedan solamente los cimientos, te lo dejo en pie para que vos veas de lo que soy capaz. Vuelvo a aplicar el terror. Limpiar rápido. Pero acá encontramos una excepción que es la de Nazaret. En Nazaret vivía una amplia población cristiana y es la diplomacia de Ben Gurión lo que garantiza que esa región no se toque. Vuelvo. Es importante la planificación acá. A estos le damos, a estos no. A estos los reventamos, a estos no. A estos no. Acá limpiamos, acá no. ¿Por qué? Por la diplomacia. Pensemos que el Estado de Israel recién había declarado su independencia, entre comillas. Bien. Capítulo 8. Completar el trabajo. De octubre del 48 a enero del 49. Acá el autor va planteando cómo se da la estructuración hacia el norte, es decir, en lo que es la zona de Galilea, donde vamos a tener la operación Irán, con disparos, violaciones, demoliciones, apropiaciones, e incluso hay una cita espectacular del autor que dice: los supervivientes cuentan que 4 mujeres y una niña fueron violadas delante de otros aldeanos, y que a una mujer que estaba embarazada se le clavó una bayoneta en el vientre. Vamos a tener también las operaciones de barrido, donde estas brigadas B empiezan a terminar, se encargan de la limpieza de aquellas bandas más grandes. Por ejemplo, el Irgun, la banda de Stern y la Haganá pasan rápido, matan y siguen. Y las operaciones de barrido son aquellas por las cuales las tropas más chicas o de menor importancia, incluso de judíos orientales y por ende tratados de otra forma, van a terminar el proceso que se va a ir desarrollando en esas regiones previamente reventadas por la Haganá, el Irgun y la banda de Stern. En este contexto se va a dar también y se profundiza la política antirrepatriación. Y acá entra lo que es la ecologización de la región de la mano del Fondo Nacional Judío. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a construir o a establecer o convertir las tierras en bosques naturales o asentamientos judíos. Es en este contexto también que se desarrolla la cárcel del norte, la cárcel de Quillán, fuertemente criticada por las condiciones inhumanas que tenía. Hacia el sur vamos a tener, hacia el sur y hacia el oeste vamos a encontrar Negev y la Franja de Gaza, o lo que ahora conocemos como la Franja de Gaza. Deportaciones masivas, bombardeos y la gran masacre de Dawameh. Si los buscamos en Wikipedia o otros lugares aparece como Damayen. Eso va a depender. Ahora, tenemos 455 personas desaparecidas y 6.000 personas desplazadas. Y el siguiente informe del alto mando israelí que cita Ilan Papé: bebés con los cráneos abiertos a golpes, mujeres violadas o quemadas vivas en sus casas,
hombres apuñalados hasta morir. ¿Qué es lo que encontramos acá? La continua limpieza étnica. No importa qué es lo que hay que hacer para sacar a esta gente de acá. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que apropiarnos de este territorio. Bien. 9. Capítulo 9. Vamos llegando a la última parte. La cara fea de la ocupación. Para 1949 ya la limpieza estaba prácticamente terminada. Ya se había expulsado a la población. Los palestinos estaban en campos de refugiados en el sur, en el norte, bueno, en el Líbano, en Jordania. Y vamos a ver que hay encarcelamientos inhumanos y una política de circulación limitada. Bien, ¿qué se le pide al poblador o al ciudadano israelí? Porque ya establecido el Estado de Israel, y si vos vivís adentro ya estás como un ciudadano, se le pide un carné. Bien, si no tenés ese carné, no podés circular. Si no podés circular, te mandan a un campo de prisioneros. Bien, esos campos de prisioneros son los que se van a encargar de fortalecer la economía israelí. Son campos de trabajo forzoso. Entonces, acá vamos a encontrar una gran limitación a lo que es la circulación y a lo que es la ocupación israelí. Y se aplican prácticas como la siguiente. Cito: cuando los guardias descubren que 20 personas se habían fugado, a nosotros, la gente de Tandura, nos encerraron en una jaula, nos echaron gasolina en la ropa y nos quitaron las mantas. Por otro lado, vamos a tener los toques de queda, que no son más que excusas para reventar a los palestinos, para ejecutarlos en la noche. Y el último punto que toca acá Ilan Pappé es el de las violaciones en el Negev, las violaciones en el sur. Esta parte es durísima y son, en gran parte, este punto, el autor trae entrevistas a mujeres o entrevistas a personas que vivenciaron y que comentan todo lo que fueron las violaciones y la esclavización de mujeres y niñas palestinas. Bien. Ya lo sacamos, ya destruimos, ya las violamos, ya los matamos, los atemorizamos, ya tienen miedo. ¿Qué nos queda? Dividir el botín. Para la división del botín, es decir, todo lo que quedó, se van a ir estableciendo diferentes leyes. Las leyes se van a dar después del 49, por ejemplo, de la ley de propiedad de ausentes, que plantea que si huiste, las tierras son del custodio de propiedades ausentes, es decir, la custodia, esta institución que tutela las tierras ocupadas. Vamos a tener la ley del Fondo Nacional Judío del 53, donde crea un organismo para que las empresas fundadas en Europa puedan continuar sus actividades en Israel. La ley de tierra y la ley de autoridad de la tierra de Israel, que imposibilita la venta o el arrendamiento a no judíos. Y la ley de asentamiento agrícola, que profundiza a las anteriores y le da, podríamos decir, legalmente una cuota de agua al Fondo Nacional Judío. Vuelvo, es una región en la cual el agua no abunda. Bien. Es muy interesante esto de, bueno, yo te custodio las tierras, pero claro, cuando pasen a propiedad, si están bajo custodia israelí, jamás van a poder volver a manos judías, a manos no judías. Qué trucazo, ¿no? Bien. Capítulo 10 y ya vamos terminando. Memoricidio de la Nakba. El Fondo Nacional Judío ecologiza los crímenes de 1948 para que Israel pueda contar una historia y borrar otra. Bien. ¿Qué implica esto? A la hora de ecologizar, el autor va a ir nombrando el bosque de Bir Sham, el Ramat Menashe, los bosques de Jerusalén, o el bosque de Jerusalén, que no es más que tapar todo aquello que hicimos. O sea, acá matamos gente, listo, plantamos árboles.
Esta gente quiere volver a sus casas, listo. ¿Qué casas? Acá no hay casas, acá hay bosque. Entonces, lo que encontramos acá es este memoricidio de la Nakba, de la tragedia, de la catástrofe. Y llegamos a lo que es el capítulo número 11, que es el anteúltimo. La negación de la Nakba y el proceso de paz. La aceptación de algo semejante por parte de los judíos israelíes socavaría, como es lógico, su propio estatus de víctimas. Esto es algo que tendría implicaciones políticas a escala internacional, pero también repercusiones morales y existenciales para la psique judía. Lo que acaso sea mucho más grave. Los judíos israelíes tendrían que reconocer que se han convertido en la imagen especular de su peor pesadilla. Esto lo plantea Ilan Pappé a la hora de abordar la negación de la Nakba, a la hora de establecer procesos de paz, a la hora de aceptar lo que hicieron entre 1947 y 1949. Y llegamos al último capítulo, 12. Israel fortalece. En este contexto vamos a encontrar el problema demográfico, los niños palestinos que son una bomba de tiempo, esto lo dice Ilan Pappé, no lo digo yo, él le dice bomba de relojería, las prohibiciones de los matrimonios legales racistas y la meta sionista. En este punto lo que hace Ilan Pappé es explicar las problemáticas que tiene el Estado de Israel hacia el siglo XXI. Por un lado, la población árabe no para de crecer, hay una gran concentración, hay un gran crecimiento, una gran densidad demográfica en la Franja de Gaza. O sea, es una de las regiones que tiene mayor densidad poblacional del mundo. Vamos a ver que los niños palestinos no tienen otra meta o no ven otra posibilidad más que ser un fedayín, que ser un guerrillero. No ven esperanzas y al mismo tiempo conviven con la violencia constante. Vamos a ver que la meta sionista, como dice Arnon Sofer, es un problema. Esta gente va a crecer demográficamente. Por ende, Israel va a tener que matarlos. ¿Qué es lo que encontramos en 2025? Nosotros nos encontramos en este momento, hasta hace poquito que vino el rey de la paz Trump, vimos que en la Franja de Gaza, incluso la misma ONU estaba denunciando genocidio. Las prácticas de bombardeo, de destrucción masiva, de asesinato. Entonces, culmino con una de las últimas citas del texto, una de las últimas frases importantes del texto que a mí me pareció más importante. Israel fortaleza. La meta del proyecto sionista siempre fue construir y luego defender una fortaleza blanca, occidental, en un mundo negro, árabe. En el corazón de la negativa a reconocer el derecho de retorno de los palestinos está el temor de los israelíes judíos a que, llegado el momento, los árabes los superen en número. La perspectiva que este temor suscita, la de una fortaleza amenazada, fomenta sentimientos tan intensos que a los israelíes ya no parece preocuparles que el mundo entero pueda condenar sus acciones. La necesidad de mantener una mayoría judía abrumadora a toda costa sustituye a cualquier otra preocupación política e incluso civil, y la propensión de los judíos religiosos a buscar la expiación de sus culpas ha sido reemplazada por una indiferencia arrogante por parte de la opinión pública mundial y la pretensión de superioridad moral con la que Israel tiene por costumbre rechazar a sus críticos.